Y posiblemente seamos las dos personas, uno en la gestión y otro en la parcela deportiva, que más se ve. Pero lo cierto que tanto Diego tiene un equipo muy bueno de trabajo a su alrededor como yo. Tengo la suerte, además, de tener tanto a Enrique, el presidente, que acaba de darnos la bienvenida, como el resto de accionistas, el grupo de directores, que evidentemente todos ellos a mí me hacen mucho mejor como gestor. Igual que a Diego le hace mejor como entrenador, pues el equipo de trabajo que tiene, los jugadores que tiene, pero es cierto que los dos llevamos pues 10 años juntos trabajando. No hemos dejado de comer ningún mes, nunca, juntos, para analizar un poco la plantilla, explicarle yo cómo está el club, explicarme él cómo está el vestuario. Y de alguna manera el nivel de exigencia que ha ido marcando Diego con sus resultados pues ha permitido, a mí me ha obligado también a poner el club al mismo nivel que el equipo, obligándome a hacer una inversión como esta, como el estadio, en más de 360 millones de euros, obligando a desarrollar nuevas tecnologías para poder crear nuevos contenidos, para llegar de manera diferente a nuestros aficionados, con la única idea de crecer. El mundo se ha globalizado, el Atlético no podía quedarse al margen, y el crecimiento del club como marca y el crecimiento del club a nivel de aficionados está muy relacionado con los resultados deportivos. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, la llegada de Diego fue una bendición para los dos hemos crecido juntos mucho, mucho más de lo que podíamos esperar, y ojalá, Dios quiera, que podamos seguir haciéndolo. Una colisión al 100%. Yo creo que hay un dato objetivo, que es la condición física de un futbolista. Yo creo que someter a un jugador durante una temporada a más de 55 o 60 máximo partidos me parece una auténtica barbaridad. Nosotros estamos viviendo un momento de disputa por competencias entre instituciones, entre organismos, FIFA, UEFA. Por otro lado, la Federación con la Liga, que lo único que está haciendo es, de alguna manera, hacer un daño grande y posiblemente irreversible a los que estamos en medio viviendo esta disputa. No tiene mucho sentido el crear nuevas competiciones para generar más partidos, para generar más dinero, para tener más poder, que ese es el objetivo final cada vez que se intenta diseñar o cambiar los formatos de competiciones para que haya más partidos, cuando los clubes vivimos al límite, invertimos en una adquisición de derechos de jugadores, invertimos y pagamos los salarios de los jugadores, asumimos grandes riesgos. ¿Para qué? Para que al final, de alguna manera, nunca puedas disponer de uno de tus principales activos, que son los jugadores. Ahora, por ejemplo, están llegando esta semana las convocatorias de selección para la fecha FIFA de octubre. Se van más de 15 jugadores. ¿Cómo vendrán? No lo sé. Seguro que cansados. Espero que no lesionados. Entonces, condiciona demasiado todo. Y luego, este enfrentamiento permanente entre las instituciones, lo único que hace a los que estamos en medio es sufrir. Es como si lo trasladas a un ámbito familiar, un padre y una madre discutiendo todo el día, el hijo está en medio, y al final esa situación solamente puede conllevar o terminar en un escenario que es la emancipación, en el que diga, pues mira, si no puedo vivir porque me estáis obligando a elegir entre papá y mamá, me voy de casa. Y eso es una situación que, si no es remediada por las propias organizaciones, por las propias instituciones que regulan las competiciones de fútbol, terminará pasando. No será el formato de Superliga, pero habrá algún cambio con total seguridad, porque es inviable el querer condicionar el día a día de los clubes. Yo sí sería partidario de decir, mira, 4, 5, incluso 6 semanas, los jugadores son vuestros. Hacer una competición de 9 meses y medio para poder competir en las ligas domésticas y a nivel europeo, y por otro lado dejar un mes y medio para las asociaciones y luego obligado un mes de descanso. El jugador necesita descansar, si no es imposible que rinda, y es la única manera que yo entiendo de poder repartir. Y luego había también que poner en duda, someter a debate quién paga los salarios de los jugadores durante el tiempo que están con sus selecciones, porque todos los clubes sufrimos para llegar al equilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias al final de cada temporada, y lo que estamos percibiendo es de que cada día hay organismos que quieren organizar más partidos para, de alguna manera, generar más recursos. En algunos casos será para ayudar, en otros casos será para tener más poder por las políticas electorales que hay, pero lo cierto que
que se está haciendo un daño irreversible y que de seguir así, con seguridad va a terminar mal. Pero sobre todo, si me permites, hay una realidad y es que los clubes tenemos una dependencia económica de aquellos que organizan nuestras competiciones. En el caso del Atlético de Madrid, pues más del 50% de nuestros ingresos dependen de la gestión comercial de nuestros derechos que hace la Liga y de la gestión comercial de nuestros derechos que hace UEFA, todo lo que son ingresos de UEFA. Conclusión, no puede ser que que nos propongan, que nos pidan que estemos en contra de quien nos da de comer, porque nos gestiona nuestros derechos. Las disputas entre la Liga y la Federación. Y yo creo que es razonable todo, pero hay que poner un límite, y el límite tiene que ser no más de 55 partidos a los jugadores y acotar plazos, periodos donde dispongan de nuestros activos, de nuestros jugadores, pero no interrumpir permanentemente la competición porque la descafeína la desgracias. Tengo claro, al final, lo que ocurrió es la consecuencia de lo que te estoy comentando. Por una parte, tú analizas un poco el fútbol no deja de ser un reflejo de la sociedad. En la sociedad hay crispación, la clase política nos invita a enfrentarnos. Por un lado los populismos, por otro lado los nacionalismos, por otro lado las tiranías de las minorías. Todo esto al final está generando un ambiente difícil y un ambiente de enfrentamiento, un ambiente de crispación. Por otro lado, te das cuenta de que todo el mundo quiere cambiar todo, aunque esté bien. El tema es cambiarlo. Parece como que hay un inconformismo excesivo y si ese cambio conlleva que todo explote, da igual, pero hay que cambiar. Y a todo esto le añades el tema que estamos comentando antes de los organismos que regulan el fútbol, la guerra por las competencias, el querer hacer más partidos para generar más recursos, para tener más poder. Al final, todo ese caldo de cultivo en un periodo generacional de cambio, porque es evidente que desde que llegó Internet todo se globalizó, la globalización ha conllevado que esta nueva generación demande a través de las nuevas tecnologías nuevas maneras de generar contenidos, nuevas maneras de vivir experiencias, nuevas maneras, de alguna manera, de vivir su vida y de vivir nuestro sector, el fútbol. Entonces, al final, esto nos obliga a nosotros a adaptar instalaciones, a mejorar los desarrollos tecnológicos, a conseguir que los aficionados puedan vivir experiencias distintas para engancharlos, porque hay gente por periodos de tiempo, entre los 12 y los 18 o 20 años, que se desenganchan, que les cuesta ver 90 minutos en televisión un partido, que les cuesta venir a un estadio si no viven algo diferente. De alguna manera tenemos que crear un entorno a lo que es la organización del evento, donde el aficionado se sienta partícipe, donde puedan interactuar, donde tanto la parte presencial, los que vengan a los estadios, como los TV attendants, los espectadores de televisión, puedan de alguna manera formar parte del espectáculo. Y hay gestores, hay directivos que se ponen más nerviosos y que quieren avanzar en el tiempo, ganarle tiempo al tiempo para que esto se desarrolle mucho más rápido. Por una parte, lo que te decía del ambiente crispado, por otro lado, el deseo de cambio, porque es necesario el cambio para adaptarnos a nuevas tecnologías, nuevas generaciones, unido a que estamos en un mundo cargado de pasión, y la pasión, por definición, es irracional. En el fútbol casi siempre se siente más que se piensa, y eso es peligroso. Y de alguna manera todo este caldo de cultivo ha provocado pues, que haya gente que quiera romper con la norma. A eso le añades, pues, yo soy miembro del board de ECA, en ECA somos 246 miembros, hay 4 subdivisiones y te das cuenta de lo diferentes que somos. Hay clubes muy poderosos, hay clubes ricos, hay clubes de clase media, hay clubes medios bajos, hay clubes muy pequeñitos, casi insignificantes, y al final el gestionar para todos es casi imposible. El buscar la concordia, el buscar la satisfacción, el buscar una competición justa para todos, cuando hay clubes que aportan contenidos que tienen un gran valor, otros clubes no aportan nada porque su valor es prácticamente nulo. Al final esas diferencias pues genera el ambiente que se está viviendo. Yo valoro mucho lo que está haciendo UEFA en cuanto a adaptarse a las diferencias entre clubes. El nuevo formato post-24 de alguna manera está intentando agradar a aquellos clubes más grandes, más poderosos, con el fin de retenerlos y de que no piensen en proyectos como el de la Superliga. Por otro lado, el hacer una liga, una competición como la UEFA Europa Conferencia,
me parece inteligente porque permite a los pequeños también formar parte de la familia del fútbol europeo, no solamente del fútbol doméstico, y también incluso pueden tener, es verdad que uno por cada 32 podrá pasar de la conferencia a la Europa League y de la Europa League a la Champions, como le ha pasado este año al Villarreal. En definitiva, UEFA está intentando adaptarse a la diversidad de los clubes, pero entiendo que no es nada fácil, y de ahí un poco viene el tema de la Superliga, y te contesto a la pregunta. A nosotros nos invitan a formar parte de ello, y de alguna manera el sentir del Consejo de Administración del club fue cómo no vamos a estar en la mesa donde va a haber 15, porque es el proyecto que nos presentan, que representan pues son los 15 clubes más poderosos de Europa, y entendiendo que nos habíamos ganado el derecho por la última década de éxitos y del UEFA Ranking y del crecimiento social, el crecimiento patrimonial, el crecimiento económico del club, ¿cómo no vamos a estar en esa mesa que va de alguna manera a negociar el futuro del fútbol europeo? Dimos el paso en tan solo 48 horas, pero si he de decir la verdad, tardamos otras 48 horas en entender que estábamos poniendo en riesgo dos cosas que eran esenciales. Uno, el fútbol tradicional, y nosotros teníamos que ser conscientes de que el fútbol tradicional nos había traído hasta aquí, con sus partes buenas y malas, con sus diferencias, con sus injusticias, pero gracias al fútbol tradicional habíamos llegado donde estábamos. Y por otro lado, percibimos el rechazo de nuestra hermana social. Al final es un tema cultural, tanto en Inglaterra como en España, no ya por estar muy limitado el mérito deportivo para acceder a esa liga, sino sobre todo por la manera de sentir desde los niños pequeños que quieren, tanto los de Madrid como los de Sevilla, como los de Bilbao, como los de cualquier parte de este país. Yo llegué a la conclusión de que podíamos estar limitando, podíamos estar poniendo o cargándonos de alguna manera una tradición que viene de generaciones. Eso la verdad que me dio bastante miedo, y fue lo que nos hizo pensar. Yo me reuní con los accionistas principales del club, con Enrique primero y con Idán, para decirles que yo creo que era precipitado, que no estaba bien desarrollado, bien trabajado todavía esta idea, que estábamos yendo contra todo aquello que nos había permitido llegar donde estábamos. De alguna manera me sentía como que estaba traicionando mi propia idea de lo que es este deporte, y nos salimos. Pero te digo, si las instituciones, los organismos siguen en la misma línea, no tardará en que haya algo más trabajado, mejor explicado, donde haya un cierto consenso con clubes, con jugadores y técnicos, sobre todo con aficionados, que le den una vuelta de tuerca al sistema actual. Porque si siguen por esa línea, lo que te decía antes del ejemplo de si te obligan a decidir entre papá y mamá, terminaremos yéndonos de casa. Ellos sintieron lo mismo que sentimos nosotros con los aficionados del Atlético de Madrid. Es un tema cultural. No se puede romper una tradición en una semana sin además haberlo desarrollado bien, haberlo explicado bien. Al final tienes que buscar ciertos consensos. Lo que ocurrió en Reino Unido, fíjate, es curioso, los clubes más protegidos, que eran fueron los que su público reaccionó en contra antes. Supone que si tú proteges a 6 clubes, porque en Reino Unido hay 6 que a priori deben jugar Liga de Campeones, pero solo la juegan 4. Pues de esta forma estaban protegiendo a los 6. ¿Y quién protesta? Los aficionados de estos clubes. Lo normal es que protestaran del Everton para abajo. Pues no, fue los aficionados de los clubes grandes. Aquí yo sentí lo mismo. Los aficionados del Atlético de Madrid eran los que iban contra el proyecto, contra la decisión. No eran los del Sevilla o los del Athletic Club o los de cualquier otro club, eran los nuestros. Entonces yo llegué a percibir que ese cambio en una competición tradicional tan drástico iba a dejar demasiados heridos en la carretera, y era el momento de parar y dejar que los organismos que regulan nuestras competiciones evalúen el impacto, evalúen el ambiente y gestionen a futuro nuestros derechos de manera ordenada y sobre todo de manera justa. Pues es como todo, es analizarlo con cabeza y sin pasión. Cuando un tercero da una valoración de 25.000 millones de euros a nuestra competición, de alguna manera te viene a decir el gran trabajo que se ha hecho. Cuando Javier Tebas
que es el principal responsable de esa valoración, como consecuencia del trabajo que se ha hecho al frente de la Liga, me lo plantea, yo me lo planteo así, en el primer minuto del punto de vista financiero. Y no te lo puedes plantear desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Pues porque no salen los números, el tipo de interés es excesivamente alto. Pero lo cierto que si lo analizas con profundidad y ves el calado de la operación, pues por una parte el Atlético representa el 7,5% de los ingresos de la Liga. Es decir, el 7,5% de 2.500, estás hablando de 25.000, estás hablando de 1.800, un valor de 1.800 millones de euros solo por el 30% de los ingresos del club. Es decir, ya algo grande se ha conseguido. Pero luego te vas a la realidad, al fondo de la operación y te das cuenta de que en los últimos trienios, en los últimos tenders de televisión, hemos tenido un crecimiento exponencial como consecuencia del reglamento audiovisual, como consecuencia de la calidad del fútbol español, de los jugadores que juegan aquí, de la buena gestión comercial de la venta de los derechos, tanto en España como fuera. Pero la realidad, y está relacionado también con la pandemia, pero también con cierta saturación, es que el incremento del valor de los derechos aquí en Europa no va a mantener el crecimiento tan grande que hemos tenido en los últimos tender. Aparte, lo ves en qué ha pasado en la Premier, qué ha pasado en Francia, qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en Alemania. Y nosotros, yo soy también miembro del órgano audiovisual de la Liga, estamos intentando conseguir para el próximo tender empatar. No perder, como han perdido la mayoría de las ligas grandes. Pero te corto un segundo. Eso sería, empatar sería que 1.000 millones de derechos de televisión nacional y otros 1.000 internacionales más o menos. Sí, tenemos 1.070 aquí en España, con la segunda división y la primera división. Y nos acercamos a los 2.000 entre los derechos internacionales y Oreca, los clips, resúmenes, highlights, todo esto. Entonces, al final de lo que se trata es de analizar el futuro y llegar a la conclusión que la Liga, a través de su presidente, Óscar Mayo, Melchor Soler, yo lo comparto también, necesitan ayuda para poder seguir en la misma línea de ingreso. Yo no tengo ninguna duda que necesitamos desarrollar en muchos estadios, en este no, pero en muchos sí, tecnológicamente los estadios para poder ofrecer más y mejores experiencias, más y mejores contenidos, que los clubes necesitan crecer en infraestructura, pero también en desarrollo tecnológico. Hay algunos que lo hemos hecho, otros no. A mí me va a servir, si al final se formaliza, que espero que se haga, para desarrollar el entorno de este estadio con el fin de poder ofrecer experiencias diferentes a nuestros aficionados, pero yo no tengo ninguna duda que al final el análisis de esta operación no puede ser desde el punto de vista financiero, tiene que ser desde el punto de vista de qué sinergia genera CVC como socio industrial estratégico, no como socio financiero, y qué suma el binomio Liga-CVC. Yo no tengo ninguna duda que en este caso 1 más 1 va a ser más de 2, por el know-how, por todo lo que es el conocimiento, la experiencia que tienen otros deportes y en la gestión de derecho de televisión de CVC. Yo creo que la unión con la experiencia de la Liga va a hacer que podamos seguir creciendo el valor de los derechos de televisión, pero por otro lado la rentabilidad no la tienes que esperar solo de manera pasiva, esperando a ver qué consigue el binomio Liga-CVC con la participación conjunta con la joint venture. Se trata de que nosotros, con el dinero que nos llega, seamos capaces también de conseguir esa rentabilidad. Y yo no tengo ninguna duda. Mi número particular es muy sencillo. Nosotros tenemos 400 millones de ingresos ordinarios, hay unos 120 millones de euros de televisión, es decir, el 30% de nuestros ingresos ordinarios, mercado de jugadores aparte, es televisión. Si te quitas el 10%, al final es un 3% de tu cuenta de resultados. Y yo no tengo ninguna duda que con esa inversión nosotros vamos a recuperar más que ese 3% de manera anual en los próximos años. Por eso, en el caso del Atlético de Madrid, sin duda, es una operación rentable, pero yo creo que en el caso de la gran mayoría también lo va a ser. Aquellos clubes que no están de acuerdo con el planteamiento, les hemos invitado a que no participen, a que no tengan responsabilidad alguna futura en la relación CVC-La Liga. Evidentemente no van a tener ninguna merma en sus derechos, tampoco van a tener ningún ingreso en la actualidad, pero volvemos un poco al inicio de la conversación, la crispación, el enfrentamiento permanente, la judicialización de todo lo que se hace. Es una pena porque yo creo que es una operación buena que va a permitir a todos los clubes desarrollarse, a todos los clubes mejorar, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de desarrollo tecnológico, para ofrecer más y mejores, como decía antes, contenidos y experiencias a nuestros aficionados, y ojalá se pueda llevar a cabo.